en el canal de YouTube, también a quienes nos siguen en la plataforma de AMAP. Quienes están hoy aquí no usan solamente la voz y eso estamos claros, ¿no? Trabajan con ella, dependen de ella, han construido una carrera sobre ella o hemos construido una carrera sobre ella. Y aún así, pocos podrían explicar qué ocurre realmente dentro cuando se habla, canta o se interpreta. Existe una disciplina que estudia eso con rigor científico. Mide la voz, la entrena y la rehabilita. Igual como lo hace un médico en el deporte que trabaja con un atleta de alto rendimiento. Se llama vocología y ocupa un terreno poco transitado. El punto donde la ciencia y el arte dejan de ser opuestos, mi querida Giselle. Pues hoy vamos a conversar con quien trajo esta disciplina a Latinoamérica y que fundó el primer centro de vocología de la región. Es músico, es fonoaudiólogo, es investigador y doctor. Bienvenido, querido maestro Carlitos Calvache. Un saludo muy especial para Giselle, para Over, para Hanaxi y para todos los que están aquí conectados en este espacio. Yo feliz, feliz de compartir esta pasión que desde diferentes disciplinas sé que todos compartimos, todos vivimos, porque de una u otra manera nuestro día a día está todo el tiempo relacionado con la voz. Yo creo que las personas que hoy nos acompañan y que van a ver este video, o esta entrevista o este espacio en diferido, son apasionados de la voz, viven de ella y todo lo que gira en torno a la voz pues definitivamente está envuelto en uno de los artes más bonitos que tiene la vida y la manifestación humana que es tan natural, ¿no? Desde que salimos del vientre de nuestra madre y nos dan de pronto una palmada en la cola, ya estamos produciendo un sonido estridente y potente que es la voz y que después algunos con talento y con buen oído aprenden a manipular. Así que feliz de estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, querido Carlitos. Y cuando hablamos de la voz, ¿cuál es la primera parte para empezar a entenderla? Mira que es una pregunta que puede verse como algo sencillo, pero cuando uno ya lleva casi 20 años en esto, investigándola, entendiéndola, buscando cada vez resolver más profundamente esa pregunta, pues se vuelve más difícil cada vez resolverla, ¿sí? De manera fácil uno podría decir que la voz es simplemente un paso de aire en medio de unos pliegues, de unos tejidos que llamamos pliegues vocales o comúnmente denominados cuerdas vocales y que luego a nivel resonancial se modifican. Pero si nos vamos a fondo, pues cada uno de los procesos involucrados en la producción del sonido tiene detalles de largo y de ancho lo que quisiéramos ver. Podríamos asociarlo de pronto a la perspectiva física y podríamos decir que en la respiración hay una cantidad de fenómenos aerodinámicos y desde la física ahí podríamos entrar a analizar características de la presión del aire, del flujo del aire, de la cantidad del aire que impactan los pliegues vocales, de qué tanta fuerza o presión impactan los pliegues vocales y de eso dependen las calidades o las cualidades del sonido, de procesos mecánicos porque la laringe es una estructura compuesta por cartílagos y por músculos y al tener una composición de cartílagos y músculos, pues tiene una mecánica y cuando hablamos de mecánica hablamos de movimiento, la laringe rota y se traslada para producir los sonidos como los produce. Y también podríamos hablar de física acústica porque arriba en el tracto vocal y todas esas cavidades que llamamos cavidades de resonancia, pues el sonido tiene unas particularidades muy, muy importantes, se modifica y es lo que nos permite escuchar la voz que escuchamos del otro, la percepción auditiva que tenemos del otro, el timbre vocal y las cualidades particulares que cada una de nuestras voces tienen. Entonces mira que desde esta perspectiva uno podría decir una definición sencilla de la producción del sonido, pero incluso ya en lo que he mencionado uno podría ir pues a elementos más profundos. Imagínate, yo terminé haciendo un doctorado en ingeniería aplicada a la voz para poder entender más a detalle cómo se produce la voz desde elementos mucho más detallados. Así que esto podría tener de largo y de ancho. Y si lo vemos de una perspectiva artística, pues la voz es esa manifestación artística natural que tiene el ser humano
para expresar y que se convierte en el vehículo de la comunicación oral, que transmite emociones, que transmite intenciones, que transmite sentimientos y que genera en el otro cuando se percibe una gran cantidad de sensaciones. Así que la voz también podría ser un reflejo sensorial y motor de todo lo que nosotros transmitimos a través de la comunicación. Así que mi querida Giselle, fíjate que a este punto ya podríamos decir que la voz no es solamente una dimensión de análisis, sino que la voz tiene un componente multidimensional, artístico, emocional, fisiológico, anatómico, fenomenológico, comunicativo, psicológico, cognitivo. Y pues a eso es lo que yo me he dedicado en los últimos casi 17 años, a estudiar la voz desde todos los rincones. Creo que la pasión por la voz me ha llevado a todo eso, a tratar cada vez de responder esa pregunta con más profundidad. Bueno, ahí tenemos la naturalidad, que era una de las situaciones, ¿no? Luego tenemos el arte, o sea, una vez que el que tiene bonita voz la tiene, y el que no, pues en mi caso yo la he ido formando en el camino en realidad, ¿no? Ahora, hay un dato que hay que convivir, porque yo sentiría que tengo una voz perfecta y yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo convivir esa experiencia o ese arte con el dato y cómo interpretarlo? ¿Cómo llevarlo en mi vida? Mira, hay algo muy, muy importante y es que en el mundo artístico, lo artístico, por supuesto, viene de los procesos interpretativos y de la subjetividad de cada persona. Y yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? La cultura, la arquitectura, la pintura, la escultura, la locución, el canto, todos los fenómenos artísticos requieren de procesos subjetivos interpretativos. Y por eso a veces es tan difícil medir el arte, ¿sí? Porque el arte, desde su subjetividad, requiere pues simplemente de una interpretación y de una intención y de una emoción que yo interpreto de eso que se genera a través del arte. Pero en la voz pasa algo muy bonito y es que al ser un proceso fisiológico, emocional, pero principalmente fisiológico y fenomenológico, es un arte que se puede medir. Y yo creo que eso ha sido lo bonito de la vocología, porque la vocología ha podido integrar una perspectiva del estudio de la voz desde el arte, pero también desde la ciencia. Y eso nos lleva a mezclar tanto lo subjetivo como lo objetivo. Y ahí voy a la pregunta de Over, y es que hay parámetros que hoy en día nos pueden dar cuenta de cómo se puede medir la voz de manera objetiva. Hoy ya a través de sensores, de electrodos, de micrófonos, de softwares de análisis acústico, de la misma ayuda a la inteligencia artificial, del machine learning, de la producción de parámetros acústicos, aerodinámicos, mecánicos, nosotros los que estamos en el campo de la vocología ya podemos medir de manera cuantitativa diferentes rasgos de la voz. Y eso, digamos que hoy por hoy es un elemento fundamental y esencial para migrar de lo subjetivo a lo objetivo. Y no se trata de dejar de que la voz sea artística, interpretativa y emocional, sino que a través de herramientas que me permitan medirla, verla de manera más objetiva y cuantificarla, pues yo pueda utilizar esa herramienta para el arte, sea actuado, locutado, interpretado, cantado, pero de una manera saludable, coherente y sobre todo, digamos que más fácil. Aquí hay una palabra muy importante que yo siempre digo y es la palabra comodidad. Cualquier tipo de arte, si es cómodo, es bonito, es saludable, es admirable, pero cuando no hay una comodidad, esa comodidad se percibe desde el otro lado como algo que no es natural, que no es auténtico. Y yo creo que la tecnología que hoy tenemos para estudiar la voz y tener todos esos parámetros de manera objetiva nos hace pues tener más certeza de cómo la producimos y asimismo cómo podemos cuidarla. Carlitos, tú tienes un principio y es que todo comunica. Pero muchas veces nosotros creemos que los que manejamos la voz, incluso creemos tener un pleno control de nuestro instrumento. Pero, ¿qué más es lo que sigue haciendo comunicación en nosotros, además de la voz? Porque todo comunica, según tu principio. Todo comunica y pues más que sea un principio, este todo comunica realmente viene de
Paul Watzlawick es un sociólogo de la comunicación de la Escuela de Palo Alto en California y planteó 5 axiomas de la comunicación. Un axioma es un principio fundamental de un postulado epistemológico. Y Paul Watzlawick dice, es imposible no comunicar. En otras palabras, todo comunica, ¿sí? Así que la voz es un vehículo que nos permite hacer muchas inferencias, no solamente desde lo literal, sino desde lo inferencial. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, muy bonita la hora en la que usted llegó. No le estoy diciendo simplemente que me parece bonito y agradable el momento en el que llegó, sino que estoy siendo sarcástico y le estoy diciendo quizás de fondo, oiga, llegó demasiado tarde y lo estaba esperando antes. Y fíjate que es tan bonita la voz y la comunicación que tiene unos mensajes implícitos que todos decodificamos a través de herramientas metacognitivas. Eso es lo apasionante de la voz y por eso todo comunica, por eso es imposible dejar de comunicar, porque todo lo que uno hace con la voz al final genera una interpretación por parte del otro. Por eso en los profesionales de la voz como ustedes que se mueven en el campo de la locución, de la interpretación, del doblaje, esas intenciones y esos matices que se le dan a la voz son tan relevantes, ¿sí? Y tienen que ser tan naturales porque esas intenciones que se transmiten con la voz, el otro las tiene que interpretar de manera directa. Y eso quizás es el todo comunica. No basta solamente con elementos técnicos en la voz. No basta solamente con tener, entre comillas, técnica vocal, que también es una palabra que hoy por hoy, desde todas estas perspectivas, llamaría mucho la atención. Porque si uno lo analiza, el componente técnico de la voz hace que uno pierda la libertad de utilizar la voz de una manera natural. Cuando uno lo encasillan en la palabra, tiene que hacerlo con técnica, uno quizás acude a hacerlo bajo una rigidez y a un control que ya hace que se pierda la naturalidad de la voz. Entonces realmente eso que hemos llamado por tantos años técnica vocal, realmente nos da la libertad de utilizar la voz como queremos o nos mete en una prisión conceptual de lo que debería ser y no de la naturalidad de la voz. Y hoy en día hay una corriente muy bonita de la voz que es el uso de la voz desde una perspectiva antropofisiológica. ¿Qué quiere decir antropofisiológica? Que pues cada quien utiliza la voz desde su historia, desde su antecedente social, cultural. Cuando uno escucha la voz de una persona que nació, por ejemplo, en una región costera y tiene unos acentos, unos dialectos, unas omisiones de sonidos particulares, unos joteos, ¿cierto? Pues es porque esa persona utiliza esa voz desde sus ancestros, desde su cultura, desde su herencia cultural y social. Y cuando entonces se le dice a la persona tiene que hablar con técnica, entonces tiene que abandonar de pronto esas cosas y hacerlo ahora de esta manera como supuestamente técnicamente debería sonar. Y esa famosa voz de locutor que muchos directores de audio hoy ya dicen, hazme una locución que no suene a locutor, ¿cierto? Pero que el que es locutor insiste en tener esta voz todo el tiempo, porque yo quiero que la gente note que tengo una voz particular y que sea. Y de pronto se deja de lado esas características propias de lo natural. O las personas, el vendedor de aguacates, el vendedor ambulante que grita, ¡el aguacate! Y todo el tiempo y todo el día lo hace de mañana a tarde y nunca tiene disfonía y nadie le ha enseñado técnica vocal. Y entonces, ¿por qué utiliza la voz como la utiliza y nunca se la ha dañado y no ha recibido clases de técnica y tiene una voz potente y con eso suple sus necesidades básicas cotidianas, etcétera? Entonces mira que es que la voz debería verse también desde esa perspectiva y es lo que a veces muchos profesionales de la voz por entrar en el mundo de la técnica pierden y se les olvida y entonces se vuelven tan técnicos que pierden la naturalidad y la riqueza propia de lo cotidiano, que hoy en día con tanto auge de inteligencia artificial y voces sintéticas, pues también es más necesario a veces que la voz perfecta. Yo creo que algo que nos está volviendo cada vez más humanos y nos diferencia hoy en día de la inteligencia artificial es el error y es la riqueza cultural que se transmite a través de la voz, que es intangible, que no se puede medir, que se puede percibir, pero que no se sabe de dónde viene. Cuando alguien habla con un acento propio de su lugar, cuando alguien utiliza esa voz de forma natural,
pues suena rico y eso no lo puede imitar todavía la inteligencia artificial, por más de que ya las voces sintéticas se han acercado muchísimo, muchísimo. O sea, yo he trabajado con inteligencia artificial y he de decir que el avance en los últimos 2 años, por lo menos en voces sintéticas, ha sido brutal en toda la caracterización del sonido, no solamente de voces, de instrumentos. Hoy en día ya con un prompt usted puede hacer una canción en 15 segundos. ¿Sí? Si uno mira Sonus, si uno mira Eleven Labs, si uno mira cantidad de aplicativos que ya hacen eso un poco más natural, pues se sorprende uno. Pero ahí es donde está la magia. El arte tiene que ser arte porque debe trascender en la creatividad de lo humano. Si definitivamente hay una persona que haciendo su arte se deja reemplazar por la inteligencia artificial, desde mi concepto, merece que lo reemplace la inteligencia artificial, porque quiere decir que su arte no lo está ejecutando tan bien y tan natural que la inteligencia artificial lo está haciendo mejor que la misma humanidad. Y eso ya debería ponernos muchos interrogantes. Perdón lo Bueno, filosófico, aquí ya, yo a veces me ensaño en la palabra y voy botando carretazo, pero interrúmpanme cuando ustedes lo crean ya, conveniente, por favor. me parece bien esa parte de que, bueno, nos formamos con ese mundo. Yo también me formé a partir de los años 90, ya comencé a andar en la comunicación, ¿no? Pero bueno, nosotros construimos este locutor que tenemos hoy en día. Pero debido a la oportunidad que tenemos de estar en cabina, en lugares en Si vivo, puedes subirle en un poquito escenarios a y la ganancia de tu sucesivamente. micrófono, Over, porque creo que Sí, se te escucha. no sé, ahí ya puedo Ahí hablar un ya. poquito más fuerte, ¿ya? Eso, ahí Lo se que pasa es que escucha. es dinámico y estaba un poquito lejos. Bueno, entonces me acerco un poquito al dinámico. Decía que nosotros en esta construcción de los personajes e identidades que vamos haciendo, tenemos la oportunidad, por lo menos quienes hacemos variedades de presentaciones, tanto en escenario como en cabina, como en grabaciones como tal. eh, el hecho de estar en cabina, estás en un espacio debidamente acondicionado, por tal motivo no hay frío o no hay calor o no hay polvo y no hay humedad y ciertas situaciones, ¿no? Pero sucede que cuando salimos ya a escenarios donde hay polvo, hay humedad, madrugadas y estar hablando horas y horas, ahí se presentan señales justamente donde hay un desgaste vocal y suele pasar desapercibidas por nosotros porque decimos agüita nomás y paso hasta cuando ya es tarde. ¿En qué momento saber que me están tocando la puerta y tengo que ya prestar la atención? Súper. Es una muy buena pregunta y nos da para pasar a otro plano completamente opuesto al que veníamos trabajando, que es más de como una mención filosófica, epistemológica y de entender un poco más la voz. Aquí migramos ya a entender de pronto un poco la sintomatología y todos los elementos involucrados en la voz profesional que pueden generar alarmas en una persona que utiliza su voz en alta demanda y de manera cotidiana. Lo primero que hay que mencionar es que todas las personas que utilizan su voz diferente a la media, es decir, más tiempo de lo habitual y con más demanda de lo habitual, hoy deberían autodenominarse atletas vocales, atletas de la voz. Y valga la cuña, y si es necesario, ahorita les puedo compartir un link de un libro que escribí hace ya casi 2 años, 3 años, que se llama VoxCare, Guía para los Atletas de la Voz. Está totalmente gratuito. Ahorita les puedo compartir el link para que vayan y lo descarguen con mucho cariño. Un regalo para ustedes y su comunidad. Y allí justamente hablo de cómo la persona que utiliza su voz como herramienta de trabajo tiene que verse como un atleta de alto rendimiento. Cuando uno ve la palabra atleta, el atleta es aquella persona que tiene capacidades físicas que están por encima de la media. Y ahorita que estamos en el mundial y está tan de moda Messi, Ronaldo y tantos jugadores, estoy seguro que ellos no solamente entrenan durante la temporada mundial, sino que todos los días tienen unos hábitos de vida saludable que son diferentes a la media porque justamente sus capacidades están por encima del promedio. Y eso involucra que la persona que se considera un atleta de alto rendimiento, en este caso de la voz, empieza a desarrollar elementos de autoconocimiento de su cuerpo, de su voz y del uso de la misma. Porque empiezan a aparecer signos que sí, ¿qué es un signo? Un signo es una señal que permite prever algo que está pasando. Cuando usted tiene un carro y el carro le empieza a tener signos y síntomas de algo,
usted lo primero que genera es un testigo, ¿cierto? Se le prende un testigo en el panel y usted dice, uy, hay un síntoma, hay un signo de algo. El problema es que a veces nosotros no hacemos caso a los signos que nuestro propio cuerpo manifiesta, porque no tenemos testigos para mostrarlos. Pero esos signos a veces se pasan por alto. ¿Cuáles signos? Signos como que la voz ya no empieza a rendir el tiempo que antes me rendía. Signos como que la voz empieza a fatigarse más rápido de lo normal. Signos como que antes yo podía hacer X agudos y promocionales bien potentes y los hacía en cualquier momento, pero ahora esos mismos agudos y potentes no los hago en cualquier momento. Signos como que empieza a aparecer un poquito de aire en la voz y empieza a aparecer suciedad. Y después cuando escucho las grabaciones yo digo, uy, escucho como una señal de ruido por allá. ¿Qué es? Pues es mi voz. Signos de que empiezo a tener mucha presión de aire y toso cada vez que hago un agudo con alta potencia. Signos como que empiezo a tener quiebres vocales o gallitos, o que ya no puedo controlar los diferentes registros. Mi fray empieza a volverse una voz mucho más fray. Y entonces uno dice, uy, o sea que tengo que aprovechar ahora para hacer mis documentales o esos trailers, porque empieza a aparecer ese fray, y ese fray es natural. Una voz con mucho fray podría estar camuflando una ronquera permanente. ¿Será que es que ese aumento de fray significa que mecánicamente mis pliegues vocales están sufriendo más estrés de colisión y por lo tanto están más inflamados? Y por eso también estoy perdiendo agudos. Entonces fíjate que empiezan a aparecer todos esos signos que a veces uno o no los notamos o hacemos caso omiso, ¿sí? Pero lo importante es que para entender cuáles son los signos, fíjate que lo que más uno tiene que entrenar como profesional y como atleta de alto rendimiento en la voz es su sistema sensorial. La mayoría de personas que llegan a una patología vocal es porque nunca aprendieron su sistema sensorial y nunca llegaron a darse cuenta de que aparecieron esos signos y sobrepasaron tanto los signos que llegaron a una patología. La mayoría de dificultades a nivel de salud de cualquier persona es porque su sistema sensorial, somatosensorial, está caído y no se dan cuenta de lo que realmente pasa. Eso le pasa a cualquier atleta. El atleta o la persona que sufre el manguito rotador y no se da cuenta que está dándole y dándole y dándole y dándole y nunca hizo caso al signo hasta que tuvo un desgaste o un rompimiento de ligamentos. Lo mismo pasa con la voz. El que no vio nunca los signos y solamente hasta que fue al laringólogo y dijo, oiga, tiene un par de nódulos o tiene un quiste o tiene un pólipo. Y entonces ahí sí hace conciencia de que, oiga, yo sí me di cuenta que mi voz estaba más ronca, que perdía agudos, que estaba más soplada, que estaba más aireada, que tenía gallitos, que no me rendía lo mismo. Entonces, en un atleta de alto rendimiento, cualquier cualidad acústica en el sonido ya es una alerta, ya es una alarma. No es normal estar ronco, no es normal sentir dolor, no es normal tener una sensación de cuerpo extraño. No es normal perder agudos, no es normal el exceso de aire, no es normal la ronquera. Y a veces pasamos por alto esos signos. Carlitos, estamos poniendo atención a cada cosa que tú nos estás diciendo hoy y creo que algunos nos estamos cuestionando también bueno, no me he dado cuenta que esto está pasando conmigo y pues para eso están los vocólogos, precisamente para eso está Vocology Center. Pero hay creencias que están arraigadas dentro de nosotros los profesionales, los llamaríamos mitos. El uso de la miel, ciertos rituales antes de grabar, etcétera. Pero, ¿cuál, según tu experiencia, es ese mito extendido en el gremio que no tiene evidencia técnica? Que nosotros lo usamos y que de repente lo recomendamos también a otros colegas, pero que no se sostiene técnicamente. Mira, más que mitos, porque hay muchos, ¿sí? Y empecemos a pensar de pronto de dónde aparecen los mitos. Los mitos aparecen a nivel cultural de creencias heredadas o secuencias culturales repetitivas. El mito aparece después de que, por ejemplo, alguien dijo, uy, yo antes de hacer la locución me mastico 2 cubitos de hielo y la voz me queda full. Y entonces culturalmente otra persona escuchó eso y agarra el mito, lo hereda y empieza a divulgarlo.
Otro dirá, no, yo me tomo el jengibre con la naranja y con yo no sé qué, y desde ahí empieza. El mito es mito porque justamente hace parte de un nicho cultural, más no desde una perspectiva de evidencia científica. Entonces, lo segundo que hay que mencionar es que cada organismo, cada cuerpo, cada persona, cada ser humano con toda su humanidad es un ser único. Por lo tanto, la exploración de cada organismo y de cada cuerpo es completamente diferente en cada persona. Cada organismo es diferente. Están las personas que pueden comer ají en cantidades y no les pasa absolutamente nada, como están las personas que con solo oler el ají o probar una puntica de ají ya quedan con disfonía. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente. Está la persona que se come el cubito de hielo y dice, uy, la voz me quedó plena y utiliza su voz porque genera una sensación de confort. Y hay otra que cuando se come el cubito de hielo queda con disfonía porque generó un cambio en la temperatura pues de todo su sistema. Entonces, más allá del mito, mi querida Giselle, la invitación es a que cada uno tenga un proceso de autoconocimiento de su propio organismo. Eso es como cuando uno tiene a un bebé recién nacido y después del proceso de lactancia materna lo llevan al pediatra y el pediatra le dice, bueno, vamos a empezar la alimentación complementaria. Y entonces la primera semana de alimentación complementaria, después de los 6 meses, el pediatra le dice al bebé, a la mamá le va a decir, dele solamente compota de manzana toda una semana. Y si le cae bien, pues quiere decir que ese organismo toleró la manzana. Y el bebé tomó toda esa semana manzana. Listo, toleró la manzana, ahora mamá dele compota de pera. Y se pasó a la pera. Ahora migre al mango. Ahora migre a las uvas. Ahora migre y va migrando. Pero resulta que un día le dio fresas y ese día que le dio fresas a ese bebé, el bebé le dio reflujo. Al bebé se le puso con manchitas blancas la lengua. El bebé tuvo una regurgitación nasal, el bebé le generó brote por todo el cuerpo, el bebé estuvo irritable. Pues, ¿cuál es el aprendizaje? Pues es alérgico a la fresa. O sea que de ahora en adelante el mito es que todos los niños a los 6 meses se les da fresa y sufren. No, pues fue él. Por lo tanto, no podríamos generar de ahí un mito. El problema es que cuando somos adultos, en lugar de tener sentido común, se nos pierde el más común de los sentidos. Y lo que dice Vicente es lo que hago caso. Como va Vicente para donde va la gente, entonces yo repito todo lo que me van diciendo y hago todo lo que me dicen. Entonces, si el locutor de allá coge un spray para evitar la salivación y se lo aplica, y entonces yo ahora voy a importar el mismo, páseme el link por Amazon y yo también compro ese spray y dígame cuál es el este y yo también, y se lo aplico y ahora dice, uy, no, a mí me supo raro y ahora empecé como a lentificarme. Pues es que son organismos diferentes. Entonces, la corroboración del mito debe hacerla usted con su propio organismo, porque partimos de un principio de individualidad. Lo que usted y su organismo tiene por su experiencia de vida y por la forma en la que su organismo ha sorteado necesidades fisiológicas, anatómicas, culturales, pues eso no lo va a cambiar nada. Cuando uno está en México y desde el desayuno le dan unos huevos llenos de ají, pues los que no comemos ají y estamos acá en Colombia, pues como que obviamente nos va a hacer daño. Pero el que está en México y desde que tiene alimentación complementaria al año come ají, pues imagínese ese sistema cómo está, pues tolerando todo eso. Entonces, aquí la mayor recomendación es autoconózcase y autorregúlese. ¿Sí? No hay evidencia científica para todos los mitos, pues porque yo podría decir, el jengibre puede servir para desinflamar. Yo podría decir, el calentamiento vocal no podría hacerse con alcohol, porque el alcohol desinhibe el sistema nervioso central y el cerebelo queda bailando y por eso lo identificamos. O por eso nos da una falsa sensación de confort y ese día que me tomé el shot y el trago de alcohol llegué a los agudos que no llegaba, canté todo lo que tenía que cantar y tenía una voz fabulosa, pero pues es el alcohol porque desinhibe el control motor y usted baja su sistema sensorial y ejecuta acciones motoras que bajo los efectos de no estar en el alcohol pues no haría. Pero al otro día, ¿cómo está ese sistema? Con muchas complicaciones, entre muchas otras cosas por decir simplemente algunas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos varias ideas, ¿no? Sí, yo he ido aplicando un poquito con el paso del tiempo, como vamos aprendiendo con la familia MAP. He aprendido que comer dulce es inevitable para mí. O sea, durante el mes
Un día por ahí. Más aún cuando tengo que hablar imposible, ¿no? Y la gente de aquí, de mi costa manabita ecuatoriana, ya allí se lo sabe, que el dulce es el primer platillo que tú encuentras en la mesa. Ese es el primer platillo que está en la mesa. De El allá es dulce, el la rompope, todo lleva azúcar, famosa ¿no? agua Entonces, manavita. para no, para no quedar mal con la gente, porque lógicamente la gente te agradece, porque ese es el oro que ellos te dan, ¿no? Para no quedar mal con ellos, pues acepto el dulce y por debajo se lo estoy pasando a alguien más, ¿no? O le digo, deme un ratito que ya regreso y ahí me como el dulce. Bueno, dejamos a un lado eso porque el tiempo se nos va y es importante volver un poquito hacia atrás, que algo topamos de la inteligencia artificial. Y es importante mencionar que, este, ¿qué tiene la voz humana? Ya habíamos tocado algo, pero vamos a dar más tiempito ahora. ¿Qué tiene la voz humana que hace lo que no hace la inteligencia artificial? Tal vez tenemos un tiempo medible donde la inteligencia artificial nos va a alcanzar y nos va a sentar a los locutores. Yo creo que ya llegó. Yo creo que no tenemos que pensar en el futuro. El futuro es hoy. Miren, la ola de asentamiento del Internet duró 30 años. Es decir, desde que las fuerzas militares estadounidenses migraron del intranet, tenían el Internet, lo abrieron al mundo, en la humanidad duró una ola de 30 años. Y ya hoy es natural, nadie puede hablar de cosas sin Internet. Todo lo que hacemos, esto que estamos haciendo requiere Internet. La ola de la inteligencia artificial aterrizó en 3 años, en solo 3 años. Si uno mira las curvas y las estadísticas de la implantación de la inteligencia artificial ya viene desde hace años atrás, 20 años atrás. Lo que cambió es que se abrió al mundo y que nosotros tenemos acceso ahora a herramientas que generan mayor facilidad. Y entre ellas, desafortunadamente o afortunadamente, eso no lo podemos saber, ¿cierto? En estos momentos porque estamos en pleno aterrizaje de esa ola, si es beneficioso o no para la humanidad. Miren, y no sé si han visto una película, no recuerdo el nombre, una película en donde sale la primera calculadora que la manipulaban mujeres en la NASA. Y la primera calculadora que existió era casi de un edificio de grande. Y entonces cuando surgió la calculadora, de pronto dijimos, la forma de hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones más rápidas nos va a extinguir como humanidad. Y la respuesta es no. La respuesta es, hemos generado adaptaciones, y yo creo que ahí está la palabra, adaptación, que, que nos permite hoy jugar a otras cosas. Yo siento que la inteligencia artificial hoy ya no es algo que va a pasar, es algo que ya pasó y es algo que ya está instaurado. Y todas las artes están siendo permeadas por la inteligencia artificial ya, ya. O sea, no me refiero solo a la voz, me refiero a los diseñadores, a los generadores de contenido, a los creativos, a los arquitectos, a los que hacen diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitectónico, todo lo que tenga que ver con las artes y la industria creativa ya está reemplazado por la inteligencia artificial. Eso ya es un hecho, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos primero para resguardar lo humano? Y yo creo que en eso ya muchas agremiaciones han avanzado en determinar que la voz es un componente de un biomarcador, es un elemento biométrico de lo humano. Y desde ahí yo puedo patentar mi voz para mí, ¿sí? Pero dos, pues hay elementos emocionales que por más que la voz sea sintética y lo quiera transmitir, todavía no se pueden transmitir. No estamos muy lejos de ello. Eh, y más en este año. Yo creo que este año, los últimos 3 años atrás fue, digamos, el crecimiento y el aterrizaje de la inteligencia artificial. Este año es el año de la automatización y de la robotización de todos los procesos, ¿sí? O sea, incluso para países desarrollados como Finlandia, países asiáticos en tecnología, potencias como Hong Kong, Japón, China, ya no están en el boom de la inteligencia artificial, ya pasaron por ahí hace rato y ahorita están en el boom de la automatización y de la robotización de las cosas.
y la voz sigue estando allí. Entonces, yo siento que es como nosotros desde lo artístico empezamos a buscar componentes diferenciales y cómo desde la industria creativa empezamos a hacer válido la naturalidad de la voz. No tengo la respuesta porque es algo de no acabar y porque le corresponderá quizás a otras personas hacerlo válido. Pero definitivamente a nivel fisiológico, técnico, acústico, sonoro, hoy en día no hay nada que hacer. La inteligencia artificial ya hace lo que una voz humana puede hacer a través de síntesis, a través de datos, con códigos, con números, ya se puede sintetizar una voz y volverla completamente humana en segundos. Y ante eso no podemos hacer nada. El valor diferencial yo creo que está en cómo usted con sus clientes logra otro tipo de negociaciones, hace otro tipo de afirmaciones, genera otro tipo de cambios, otro tipo de movimientos. Yo creo que está más en la visión del negocio como industria y en cómo nos anticipamos a que la industria coja otro tipo de gadejos, ¿sí? Como lo ha vivido cualquier tipo de profesión y cualquier tipo de disciplina. Porque si no se encuentra ese diferencial, pues probablemente puede haber una extinción de muchas artes y de mucha industria creativa que ya se está viviendo. Y no podemos tapar el ¿Clonar o sol con no? un dedo. Ahí te sumo otra pregunta. ¿Clonar o no clonar la voz? Porque yo siempre diría, sentí tristeza cuando Pepe Labat se fue, ¿no? Y me Claro, gustaría seguirlo escuchando en muchas cosas más. Por ejemplo, ¿no? total. ¿Clonar o no clonar la voz hoy en día? Mira, para gustos los colores. Para gustos los colores, es decir, así como está la izquierda, la derecha, el arriba, el abajo, el pensamiento es tan diverso que no podría yo tener arte o parte en definir pues tal cosa que tú me dices. Estoy de acuerdo o en desacuerdo en la clonación. Yo creería que lo que más hay que tener en cuenta es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Si la clonación de la voz es para perpetuar a una persona y para mantenerla viva y para no en el marco de la industrialización de su voz, sino en el marco de un homenaje a su voz y de mantenerla latente, pues qué bonito es, ¿no? Pero si es para generar otro tipo de lucros, para no hacerlo de una manera ética, controlada y estructurada, pues también para qué clonar una voz. ¿Sí? Entonces, todo va a depender del propósito, del contexto y de la intención. Y yo creo que aquí siempre tiene que existir un componente ético. Y el componente ético siempre nos tiene que llevarnos a preguntar, ¿para qué? Esto que estoy haciendo, en este caso, lo que tú me preguntas, clonar, ¿para qué? ¿Sirve? ¿No sirve? Pues bonito escucharlo todavía, pero pues ya también lo podemos escuchar en otras que quedaron. Eso ya va a depender pues de la ética y de la intención que tenga cada persona. Wow, seguimos aprendiendo con el maestro Carlitos Calvache hoy. En Vocology Center no trabajan de oído, pues se mide la voz con tecnología. ¿Qué parámetros se pueden medir hoy que transformen la forma de trabajar nuestro instrumento? Hoy la voz ya, así como lo hemos dicho, la tecnología ha avanzado bastante y se puede medir a través de todo. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, lo que nosotros hicimos fue utilizar acelerómetros puestos en la piel del cuello para a través de unos algoritmos y unos filtros, detectando la vibración de la piel del cuello, filtrar el flujo que viaja a través de la tráquea y poder cuantificar, por ejemplo, qué tan fuerte están colisionando los pliegues vocales cuando se producen el sonido. Y eso nos permite hoy hacer monitoreos ambulatorios, por ejemplo, para determinar cuándo una persona está empezando a sufrir dificultades en su voz de manera preventiva. Por ejemplo, utilizar ese tipo de tecnología nos puede ayudarle a poner a un agente call center que trabaja con su voz 7, 8, 9 horas en el día y saber el momento exacto en que su voz empezó a tener mayor riesgo en ese impacto y en ese tejido vocal. Eso entre muchas otras cosas, eso pues lo pude hacer a nivel ambulatorio a través de mi tesis de doctorado, por ejemplo. Pero hoy en día tenemos electrodos para hacer electroglotografía y saber
qué tanto están impactando los pliegues vocales también. Tenemos sensores de presión y de flujo de aire para cuantificar parámetros específicamente de la presión subglótica y del flujo que hace vibrar los pliegues vocales, y desde ahí también entender, por ejemplo, cómo las personas generan el brillo o cómo generan estrés de impacto en su voz, o cuando su voz es más económica o menos económica. O a través de micrófonos, por ejemplo, análisis acústico con software específico, podemos determinar parámetros de espectrografía, así como los músicos hacen espectrografía y hacen filtros para ecualizar y modificar la voz. Nosotros la utilizamos para entender desde el tracto vocal cómo la persona está adecuando su tracto para lograr cualidades tímbricas particulares en el habla o en el canto. Entonces, hoy en día la tecnología nos permite hacer muchas cosas, y yo creo que eso es lo bonito que hemos logrado también como Vocology Center, que es poder aterrizar al componente artístico y a disposición de las personas que trabajan con su voz una herramienta o múltiples herramientas objetivas que les permiten realmente conocer cómo está su instrumento de trabajo. Hay personas que llevan muchos años utilizando su voz y nunca se han hecho ni siquiera un examen para saber cómo funciona su voz de manera real y si lo que hacen es coherente o es incoherente con su fisiología, con su anatomía, con su proceso natural de producción de voz. Y eso es lo que nosotros hacemos en Vocology Center, brindar objetividad a los profesionales de la voz para, a través de herramientas, ver objetivamente qué tiene, cómo se puede potenciar o cómo se puede mitigar el riesgo en caso de que tenga, digamos que un atentado contra su salud vocal. Bueno, aquí estamos hablando de que es una categoría muy, muy fresca para muchos de nosotros, ¿no? Y es difícil hacer ese camino, ¿no? ¿Cómo empezó o cómo avanza esta construcción con ustedes? Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo ustedes lo venden, lo hacen conocer? Pues mira, nosotros venimos de menos a más. Este ya es nuestro 10.º año en este proceso de Vocology Center. Eh, yo ya llevo casi 20 años también en todos estos procesos de investigación, de estudio de la voz y demás. Y yo creo que ha sido algo muy orgánico, y eso también ha sido algo muy bonito. No ha sido algo planeado, estratégico, estructural, de decir voy a empezar por aquí, vamos a pasar por allá y ahora hacemos esto. Por el contrario, creo que cada año ha venido con su afán, cada año ha venido con sus desafíos, cada año ha venido con sus retos. Y yo creo que cuando uno hace las cosas bien, cuando las hace estructuradas, eh, la consecuencia natural de hacer las cosas bien es ganar visibilidad y que el reconocimiento de los otros sea ese, de que el otro hace las cosas bien. Y yo creo que nos hemos preocupado más que por generar visibilidad o generar una estrategia puntual de visibilidad. Nos hemos encargado es de hacer las cosas bien, de ser estudiosos, de ser académicos, de dar siempre respaldo y evidencia científica, de no comer entero, y quizás eso se ha convertido en Latinoamérica en la manera de ver las cosas con mayor objetividad y de que nos vean de pronto como referentes en, en ver la voz desde el arte y desde la ciencia de una manera muy estructurada. Eso es lo que hemos venido haciendo. Así que pues nosotros felices desde Vocology Center de convertirnos no solamente en pioneros, sino en ser parte realmente de un movimiento en Latinoamérica que busca volver cada vez más profesional la voz, de que cada vez se conozca la voz humana como una disciplina desde el campo de la vocología, y que más allá de eso podamos también servir a que muchos profesionales de la voz lo hagan de manera saludable y coherente. Ujú. Muchísimas gracias, Carlitos. Estamos en esta noche, pues, muchos actores de voz, personas que utilizan la voz diariamente en programas de radio, etcétera. Para los que estamos aquí, ¿cuál es tu consejo desde Vocology para ya cerrar? Y pues ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, pero esperamos tu consejo de maestro, de doctor, de conocedor de Tan la bonita. vocología. Mira, yo creo que el mayor consejo para cualquier proceso, y más el que utilice su voz como herramienta de trabajo, es no comer entero. Eh, Desarrollar un pensamiento crítico frente al uso de su propia voz. Estamos en un momento en el que la infoxicación, es un término que he venido utilizando últimamente, nos satura. Parte de ello fue
el motivo por el cual yo cerré, por ejemplo, mis redes sociales personales ya hace casi 5 años. Si ustedes me buscan, yo no tengo redes. A veces personas me dicen, oye, ¿dónde te encuentro? No te encuentro, te he buscado por todo lado. Y Ya no, veo no, por no, qué no no te la- encontré, ya veo por qué. Entonces, yo creo que hace parte de ello, de generar un pensamiento crítico sobre cómo consumo todo lo que hay alrededor de la voz hoy en día. Y no solamente la voz, de todo, ¿no? Alrededor de las industrias creativas, yo creo que hoy en día las personas están empezando a acostumbrarse a que les den la receta de cocina para todo. Y por eso tantos videos que uno ve en redes sociales. Los 5 tips para tal cosa. El decálogo para que hagas tal cosa. Los 3 elementos clave para que yo no sé qué. El facto. ¿En qué momento la sociedad se nos convirtió en eso? ¿Sí? ¿En qué momento todo lo que queremos aprender se nos convirtió en la receta de cocina o en lo que el gurú o el personaje de moda, por ser influencia, dice y yo quiero replicar y repetir? Y eso se convierte en un mundo de infoxicación bastante complicado que en otras ha dañado todas las industrias creativas. Y no estoy hablando solamente de la voz. Si ustedes ven la industria musical, porque trabajo mucho con artistas desde el canto, pues miren todo lo que tiene que hacer un artista hoy para pegar una canción. Tiene que hacer el trend, subirse al TikTok. Si el coro tiene que pegar, tiene que sacarle el baile. Y la canción le dura a lo sumo una semana por tanta carga de infoxicación. A la semana la canción ya está quemada. Y lo mismo nos pasa a los artistas de la voz, en el campo de la voz y la locución. Entonces, por eso, el mayor consejo que yo quisiera dejarles es: asuman un sentido crítico frente a toda la información que hoy en día se tiene. Porque si antes los medios de comunicación tenían una responsabilidad tenaz, hoy la responsabilidad se trasladó a cada uno de nosotros que somos los prosumidores. Mario Caprún habla de los prosumidores porque ya no solamente consumimos, sino que producimos. Todo el mundo desde su red social tiene las historias 24 horas del día, una vitrina, los lives, estos espacios como este, los reels, el video, el canal de YouTube, el TikTok. Y entonces ya uno tiene una vitrina personalizada de hacer lo que quiera. Entonces no solamente está la responsabilidad de cómo consumo con sentido crítico lo que veo, sino que también si soy prosumidor, productor de contenido, que lo haga con responsabilidad. Porque a veces uno ve que los mismos profesionales de la voz son los que sacan en redes una cantidad de cosas que no sé de dónde salen, pero pues que se vuelven mitos, que se transmiten, que se heredan y que ustedes mismos, por esa infoxicación y falta de pensamiento crítico, hacen que el mismo nicho se dañe. Entonces, ahí yo quisiera generarles ese consejo, reflexión, porque siento que a veces el artista se queja de mucho, pero entra a ese círculo vicioso de falta de pensamiento crítico que hace que el mismo nicho se dañe. Bueno, ahí podríamos decir Entonces, volver a la esencia, a la naturalidad, a lo que me hace y le hace bien a la gente, ¿no? Porque así no pensamos en los 30 segundos para conseguir corazoncitos, sino en ese minuto que genera, que da enseñanza, ¿no? Y que total. motiva, Pero qué difícil hoy, ¿sí? con tanta cosa Nadie te que... sigue por este minuto de reflexión a 5 consejos de... Vamos con el Sí, espacio publicitario con Yanansi. Micrófono abierto, Yanansi. Muchas gracias, chicos. Bueno, Danos recordarles esos que, consejos, Yanansi. ¿sí nos escucha? ¿Sí me escuchan? Es sí, correcto. sí. Listo. Entonces, para recordarles que les estoy dejando justo acá en los mensajes el link del formulario para los que aún no se han inscrito a lo que es AMAP Pro, para pertenecer a nuestra comunidad. Y además, bueno, indicarles que una vez que ya ustedes sean parte de nuestra comunidad, pues van a recibir capacitaciones gratuitas por profesionales de artista de la voz. También lo que se ha hecho ya y se viene haciendo es que van a poder sumarse a compartir sus conocimientos en seminarios o otras actividades que también nosotros podamos desarrollar. Herramientas exclusivas que también se les brinda para su carrera de profesionales, ya sean producciones, los podcasts, todo lo que es talleres. También tienen descuentos a los congresos, también sesiones como acá tenemos a nuestro amigo Carlos Calvache.
van a tener algunos descuentos. Si es que Carlitos también nos da algún otro descuento más, es bienvenido. Claro Y que también sí. tenemos oportunidad para mostrar el talento a nivel internacional. Ya se han abierto la sala los días viernes. También se van a subir contenido a las historias de Instagram para que ustedes tienen la oportunidad de mostrar, ¿no? Tienen la oportunidad de mostrar todo lo que ustedes hacen, de repente en sus redes sociales o lo que vienen trabajando durante su periodo de locución o artista de la voz. Cualquier que sea tu material, ustedes nos la pueden compartir todos los viernes a través de la comunidad de WhatsApp. También tienen accesos a ofertas y descuentos, como ya les he dicho, a los congresos y mayormente pues a las comunidades, bueno, a los talleres, que es lo que más nos interesa a nosotros. Eso es todo por ahora, mi Fin de querido espacio Overton. publicitario. Bueno, una consulta que habían dejado en el live de Facebook para no dejarlo pendiente. Quienes estamos en aprendizaje, ¿debemos hacernos un examen de la voz, Carlitos? Es el ideal, es el ideal. Yo pienso que todas las personas que trabajan su voz como herramienta de trabajo, es natural que chequeen cómo está su instrumento de trabajo, ¿sí? Así como el guitarrista octava cada cuánto la guitarra o le cambia las cuerdas, o así como el que trabaja en deporte tiene un nutricionista o un deportólogo de cabecera, un fisioterapeuta, pues el que trabaja con su voz, el problema de la voz es que como no es tangible, Ujú. entonces solamente me alarmo cuando aparece algo raro. Y en Latinoamérica desafortunadamente no estamos acostumbrados a la prevención, sino A las a que pase soluciones. y a la solución. Entonces, por supuesto, la recomendación es que todo profesional de la voz conozca su instrumento de trabajo y por lo menos una vez al año se haga un proceso de revisión. Bueno, Carlitos, un abrazo de parte de la familia MAP, ya sabes. Bueno, no estás en redes, así que de alguna forma No, pero estamos pueden seguir contactándote. a Vocology Ah, Center, que ahí eso sí te iba a tenemos decir. todo el Invítanos, por contenido. favor. No, gracias primero a ustedes por la invitación, a Giselle que siempre ha estado allí, a quien admiro y quiero muchísimo porque sé que es paisana, pero vive en Ecuador, pero sé que es más colombiana que nosotros los colombianos, y le guardo mucho cariño porque la conozco desde ya hace mucho tiempo, ha hecho parte también de nuestras certificaciones y diplomados y saben ustedes que aquí de parte de Vocology Center siempre encuentran su casa, unos amigos, unos aliados, así que todo lo que necesiten con gusto. Nos pueden buscar en la web, en www.vocologycenter.com y ahí van a encontrar diferentes servicios que tenemos desde educación continuada, rehabilitación, evaluación, objetividad y demás. Y en Instagram y en TikTok y en todas las redes sociales colocan Vocology Center y ahí seguramente nos van a encontrar. Y sí tenemos por supuesto que una cuenta de Vocology Center en donde tenemos bastantes seguidores y donde generamos ahí contenido para que nos puedan seguir en Instagram principalmente Vocology Center. Bueno, con eso estamos cerrando, Muchísimas querida familia gracias. MAP, Giselita. Ahora sí, el paso es suyo. Muchas gracias. Gracias a mi querido coanfitrión Over, a Yanni por haber estado aquí también, Carlitos, gracias a ti y a todos los que en esta noche se dieron cita, a pesar del mundial, para poder aprender un poquito más y escuchar de voz de Carlitos Calvache, todo un profesional en la vocología. Hoy que quiso compartir con nosotros generosamente este conocimiento. Gracias, Carlitos. Esta es tu casa. Te esperamos nuevamente y sabemos que tienes un compromiso. Perdón que no te aflojamos hace ratico, Tranquilo. pero gracias de verdad por habernos dedicado este tiempo tan valioso. No, no, gracias a ustedes, les envío un abrazo a toda su comunidad y qué bueno que sigan creciendo lo que necesiten por aquí, con gusto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Overcito, entonces cerramos. Bueno, cerramos. Así estaremos hablando durante todo el año. Estamos ya a mediados de año, pero avanzamos, ¿no? Felices de poder compartir con ustedes estos y todos los momentos que se vienen. Muchas gracias a la gente de Facebook, a la gente de YouTube que nos está viendo de forma diferida. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a todos los colegas y amigos que están con nosotros acá por Zoom. Chao.